la ràdio catalana de la cultura i l'esport. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Bon dia, bona tarda. Ja estem aquí tots a Metre Quadrat, el programa del sector immobiliari. Com cada dimecres, parlarem de les notícies i de les novetats. Avui, com sempre, aquí estic, la Eva López de Finques Eva i la presidenta d'Immosomni. I també tindré amb els meus companys de Metre Quadrat i d'Immosomni. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Durant aquesta tarda, aquest programa, com sempre, tindrem les novetats i, com sempre, ja portem uns dies, unes setmanes, parlant de la nova llei de l'habitatge i avui continuarem i tindrem amb nosaltres, amb les notícies, a la meva companya de sempre, la Núria Castellví, de Finques Dueñas, i tindrem avui també el Jordi Romà, de Via Júlia, i, com sempre, avui he liat a la convidada i també estarà amb nosaltres amb les notícies. Torn de dubtes i preguntes. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Pren nota. 657 331 089. 657 331 089. Perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. Com he comentat, tindrem com convidada a l'Arantxa Goniaga. Ella ja ha estat aquí en el nostre programa, vam estar una bona estona parlant i xerrant amb ella, i la veritat és que necessitem parlar amb molta gent, amb molts juristes, amb molts fiscalistes, amb molta gent del sector immobiliari per entendre una mica aquesta llei, perquè no n'hi ha manera d'agafar-la per cap puesto. A veure si ella ens parla també, si veu un altre fill, no? Per veure com podem explicar als nostres clients com funciona aquesta llei. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @Immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Sempre, cada dimecres, parlem d'Immosomni. Immosomni és la nostra associació, és una MLS que està aquí a Barcelona, on estem 32 agències immobiliàries que compartim també això, informació i també formació per estar preparats per totes aquestes notícies i totes aquestes lleis que van sortint i que tenim que estar a màxim d'informació perquè els nostres clients ens pregunten i ens diuen què tenim que fer i com ho tenim que fer, no? A part de compartir propietats i també clients, i l'objectiu sempre és arribar a fer una compravenda en èxit i amb totes les garanties. Així que si algú està interessat en saber una miqueta més de què és Immosomni, pot visitar la nostra pàgina web on ens pot trucar. Tendències del mercat de la vivenda, operacions compra-venda, lloguers, normatives, temes legals. Metre Quadrat, un espai sonor ofert per Immosomni, per estar a l'última en tots els temes del sector immobiliari. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Buenas tardes, Nuria, ¿cómo estás? Aquí. Como cada miércoles. Ahí, al ataque, a ver si le sacamos algo más positivo a esta ley. Si le encontramos, vamos. ¿Vienes positiva? ¿Has puesto alguna vela o alguna cosa, no? Bueno, sí, alguna que otra hemos puesto. A ver si le vemos. ¿Qué tal, algo. Jordi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantado Sí. de volver a repetir, poquito a poquito, a ver si voy viniendo un poco más y aportar ese granito Nuria de y arena. yo encantadísimas Y de tanto. tenerte y de que todos podamos compartir este ratito, que de verdad que yo cada vez que voy hablando con la gente, que nos sigue, que nos escucha y que hacemos un programa, intentamos hacer un programa que sea llano, que sea transparente, que se entienda con las palabras adecuadas para que no solamente los profesionales nos escuchen, sino también los particulares. Y que si podemos ayudarles en algunas dudas o en algunos consejos, oye, bienvenido sea este programa. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La segunda vez que vienes. Y las que necesitéis. Oye, eso es buenísimo.
Eso es buenísimo que nos lo digas. Estamos aquí con una batalla campal, ya sabes, con la ley. Ya no sé, los que estamos en muchos eventos, en muchas asociaciones, estamos todo el día con la misma batalla, ¿no? Ayer estábamos en el Colegio de APIs escuchando pues, a profesionales, a juristas, al presidente del colegio, al presidente de la asociación, al presidente de lo que es los pisos turísticos, a gente de coliving. Bueno, había un abanico de profesionales, todos vinculados en el sector, que daban su opinión o explicaban un poco lo que entendían por la ley, que todavía sigue bastante ambigua, ¿eh? Es decir, que... El problema es la redacción. La redacción, y a ver cómo luego, hasta que no salga jurisprudencia, como decís vosotros, pues no podríamos hacer mucho más, ¿no? Y hasta que esto salga, pues nos puede pasar meses o años. Bueno, vamos a empezar, si os parece, vamos a empezar a hablar un poquito de las noticias. Mejor antes de las noticias, que quisiera comentar lo que me ha llegado a través también de un comunicado aparte del Colegio de APIs, que hemos estado hablando, que ayer tuvimos una jornada muy intensa. Aparte también explicar un poquito de lo que me han comentado en FAI, y que también lo quiero decir. FAI es la Federación de Asociaciones Inmobiliarias a nivel de España. Lo que nos dice es que 6 días después de la entrega de la ley, los inmobiliarios entendemos y nos encontramos inmersos en un trabajo express interno de adaptación de servicios y asesoramiento legal. Lo que no tenemos claro es que tenemos que cumplir la ley. La ley está y se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste, pero esto está claro. Aunque tengamos el agravio de que nos han infligido sin escucharlos, es decir, que no nos han prestado ningún tipo de atención, ¿no? Y que esta norma perjudica a todas las partes implicadas. Sean compradores, vendedores, sean inquilinos, arrendatarios. Yo creo que nos perjudica absolutamente a todos, ¿no? Y más que nada, pues que lo que genera es una inseguridad jurídica. Sí. Y dificultará el acceso al alquiler, y con un grave perjuicio económico, lógicamente, pues para el sector inmobiliario. Perdona, Sí. El problema que le veo básicamente muy grande a la ley, le falta un rigor jurídico. Primero, o sea, esta ley la han hecho sin hablar con los operadores del mercado inmobiliario, sin hablar con vosotros, sin hablar con los juristas, sin hablar con el sindicato de yugatés, sin hablar con todas las partes implicadas. Y el problema es que han hecho ahí un poti-poti muy importante, que, como luego ya os iré comentando, se han olvidado, o sea, por ejemplo, de la actualización de la renta, lo establecen que el INE hará un índice, Sí. lo ¿Quién ponen sabe ande? en una disposición adicional, pero se olvidan de modificar el artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos que dice que las partes pactarán un índice y en defecto de ese índice será el de precio de garantía de competitividad. Sí. Con lo cual, ¿qué vamos a aplicar? ¿Aquello? Ese que no se sabe qué es, o lo que pone la ley. Se han olvidado de lo básico. Nos han quitado la libertad de pacto. Sí. Es decir, la libertad de que había entre partes, es decir, a ti te va bien así y a mí me va bien así, pues bueno, consensuamos, y esa libertad de pacto se la han cargado. Bueno, nos han quitado la libertad. Directamente. El pacto sí que es Más un plan jurídico cuando hacemos un contrato, Correcto. sea de alquiler o que sea, decir que ambas partes llegábamos a un acuerdo, ¿no? Y dices, pues mira, yo quiero hacer un contrato de tanto tiempo, o de tal valor, o que entre tal cosa, o no. Ahora no, ahora tiene que ser así y así. Y antes podías decir, pues mira, yo pago el inquilino, o paga el arrendador, o hacemos un 50-50. No, ahora ya es así, porque lo dice la ley. Es decir, que no haber si pacto. esto se ha hecho por considerar la indefensión del inquilino, existen fórmulas mucho más creativas. ¿Verdad que hay un profesional que representa a un propietario? ¿Por qué no puede haber un profesional que represente a un inquilino? Un inquilino. ¿De acuerdo? Exacto. Que ambos cobren sus honorarios en virtud a los servicios que esté dando, y a partir de aquí que tengan sus derechos y sus obligaciones cubiertos. Es que es así. Bueno, eso llegaremos después, Jordi, que tenemos todavía
un ratito para hablar. Y si os parece, vamos a empezar como siempre con las noticias, porque a través de las noticias vamos viendo cómo se va desarrollando día a día lo que va pasando o lo que la gente va opinando sobre esta ¿Tú ley. crees que lo sabe alguien? Bueno, Ni ellos lo saben lo que han sí. hecho. A mí me hizo gracia un comentario de los 50.000 grupos que estoy de Instagram, como vosotros, de todos del sector, que hay uno que dice... ¿Insta qué? Instagram, de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, que dice, me hizo gracia que dice, este fin de semana tengo trabajo, me voy a leer las 61 páginas que ha salido del BOE, de la ley, y dice, pero ¿para qué te la vas a leer si la que lo han hecho no se la han leído? No, Ni ellos mismos se la han leído, porque si se la hubieran leído, muchas cosas no las hubieran puesto. yo creo que sí. Es decir, que me hizo gracia ese comentario. Bueno, aquí tenemos un titular que nos dice, que esto salió, yo creo que este titular es del viernes pasado, cuando todavía no habían llegado las elecciones del domingo, que decía, el PP lleva al Congreso la derogación de la ley de vivienda y un plan antiocupación con desalojos en 24 horas. Claro, te sale esto del PP, lógicamente... El domingo, si mucha gente leyó esto, el batacazo que hubo el domingo, Pues es eso. pues era de esperar, ¿no? Porque Era una cosa más. una cosa más añadir a todo lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Sí. Bueno, es que el problema yo creo que, independientemente de que estés de acuerdo o no, tengas unas ideas o otras, es que están legislando con medidas populistas. O sea, quien está creando las leyes y quien está regulando y quien establece al final el contenido de las leyes, lo hacen simplemente con una intención de voto y que luego parece ser que la intención de voto les ha salido al revés. Pero yo creo que el problema básicamente que tenemos actualmente en España es que aprueban leyes Solo cara a las urnas, nada más. Exacto. 2 días antes o 3 días antes de unas elecciones. Es que esto es, Bueno, es de y escándalo. y el mes y medio que llevan dando por saco con el mismo tema para que la Pero gente llevaban 2 años. Porque Ya, es que sí, yo, pero nadie había oído hablar. he encontrado que yo tenía apuntes del Negociando, proyecto de ley. Que ya Sí. en su día hice una conferencia sobre el proyecto de ley, que ya decíamos que era una aberración jurídica, y ese proyecto de ley ha cambiado muy poco. Sí. Igual es todavía más barbaridad, ¿no? Que Sí, tú porque que te llegó. hay unas definiciones y cuando ves, por ejemplo, el informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial, que les decía que, claro, una falta de rigor jurídica, se inventan nombres, se inventan términos, claro, dices, hombre, por Dios, o sea, y no lo rectificas, pues no lo han rectificado, lo han ¿Para aprobado. qué van a perder tiempo? Sí. Exacto. Lo tienes que dedicar eso a es lo que otras sucede cosas. cuando existe una coalición con unos intereses comunes, pero que quieren sacar esto antes de nada. Pero bueno, vamos. Bueno, esto es un titular que me ha hecho, Pachoca explicarlo y decirlo, porque viene un poco liado con que después hay otro titular que nos dice: la ley de vivienda naufraga tras el 28M, es decir, primero adelantamos que esto creo que salió el viernes pasado y ya el lunes ya nos dice: la ley de la vivienda naufraga tras el 28M y podría desaparecer después de las elecciones generales. Ahí queda. Es decir, tú imagínate que montamos todo este pollo que se está montando, ¿no? Pero Como luego pasó con la no lo ley aquí quitarán- catalana. No lo quitarán todo, ¿eh? No, Solo quitarán no. lo que les interese, lo que no lo dejarán. ¿eh? Claro, es lo mismo que la ley catalana, pues eso. Sí, lo Estuvo mismo. vigente durante un año, pues los contratos que hicimos Durante ese año, pues siguen vigentes, claro. correcto. Y la limitación de la renta la sigues teniendo. Sí. De ese esos decreto, contratos, sí. y parece mentira, hilando con el decreto lo que afectó aquí al mercado inmobiliario catalán, que al revés, lo Es que único no que hizo, aprendemos, ¿eh? No perjudicó, aprendemos. y en vez de decir, pues aprendamos y miremos de hacerlo de otra manera, no, siguen adelante con lo mismo. Bueno, algunas voces del sector apuntan incluso que la ley podría ser derogada completamente si los populares ganan las elecciones generales el 23 de julio. Claro, a todas estas noticias y estos titulares, lo Pero único sigue que siendo conseguimos, política, ¿eh? bueno, pero lo único que conseguimos es una incertidumbre. Los clientes dicen: me espero, compro, no vendo, La alquilo, inseguridad. no alquilo, dejo el Y piso aquí encima vacío. voto y cambio el voto para Sí, que, para que Claro, yo tenga aquello me salga lo otro. aunque no me guste el color, No, pero lo cambio. da Yo igual, no odio pero ese cambio. color, no he votado en Sí. mi vida, pero si me va a perjudicar, pues lo voy a votar. correcto. Es decir, que
Es que, en serio, no sé, yo me parece muy poca seria la política últimamente. Desde que cuando ves ves los congresos que se ponen a parir, que se insultan, que dicen de todo, y que luego en el último 40 años esto últimamente es así. Está siendo una vergüenza. Una vergüenza. Y que luego, encima, a días, no a meses, no, a días vistos, empiezan a sacar que se hagan unas obras, que será planto no sé qué, que era así digo lo otro, porque aquí en Barcelona también ha sido un escándalo público. Es decir, que no sé dónde vamos a ir a parar, pero esto es lo que hemos tenido como titulares y bueno. Bueno, al final lo que lleva esto es que la inversión, las empresas que quieran invertir pues en el sector inmobiliario, que es un sector muy importante, que da bastante rentabilidad, pues evidentemente van a dejar de venir, porque dirán, a ver, si esta gente no se aclara, publican una ley y al cabo de 2 días ya dicen que la van a derogar. Si no se aclaran ellos, ¿cómo se van a aclarar con lo mío, no? Exacto, con lo cual al final lo único que hace es perjudicar la economía nacional, no se dan cuenta. Esto me parece de risa, de cachondeo, ¿eh? Sí. Es decir, que para hacerse un programa de humor y supera la audiencia, porque vamos, esto es de cachondeo, ¿eh? Luego seguimos con otra titular que dice el tope al alquiler de la ley de la vivienda se queda en papel mojado tras los resultados electorales. Claro, esto sí que puede ser un frenazo, ¿no? Claro, a ver, realmente, claro, como la ley de la vivienda es una ley de bases, o sea, porque aquí también un poco hay que explicarlo, para que la gente un poco lo entienda, porque es un poco complejo. Como tenemos, las comunidades autónomas tienen delegadas las competencias de determinadas materias, y una de ellas es la vivienda. Pero el Estado es quien tiene que establecer las bases. Las bases las ha establecido con la ley de la vivienda, pero quien tiene que desarrollarlo son las comunidades autónomas, y entonces aquí hay amigo. El que es del equipo contrario dice que no va a hacer lo que le acaban de decir. Y entonces aquí es donde viene todo el problema. Que el Partido Popular ya ha destacado que no aplicará esta medida en ninguna de sus comunidades autónomas. Ya lo dijo antes de las elecciones, ya lo dijo. Es decir, que ¿qué ocurrirá? Que habrá gente que dirá, pues mira, voy a hacer la inversión, me voy para allá. Claro. Y aquí pues me fastidio, como nos ha pasado en los últimos años, que las grúas de Barcelona se fueron para otro lado. Es decir, que... Es que la inversión se está yendo de Barcelona, bueno, de Barcelona, de Cataluña. General. ¿Vale? Conozco a profesionales, compañeros, que la inversión en Valencia, Andalucía, y es así, es que no hay más. Pero si lo hacemos nosotros a nivel nacional, imaginaos los extranjeros. Los extranjeros aún más. Claro. Pero bueno, han utilizado esta ley en política, pero como si fuera una partida de ping-pong. ¿Has visto? Yo me pongo un lado, yo me pongo el otro, ya tiro la pelota, te la envío a ti, pues yo aprovecho que me has tirado la pelota y entonces digo lo contrario que tú para sacarle más votos. Y esto parece una partida de ping-pong, para aquí, para allí, para allá. Vamos a ver dónde va a acabar la pelota. Es que al final lo que están jugando es con el día a día de la gente. Es que les importa un pepino. O sea, les da lo mismo. Pero si tú haces una ley de la vivienda porque hay un problema de vivienda real, que todos lo sabemos y que todos estamos pisando en nuestras oficinas, los que trabajamos en el sector inmobiliario, y tú como abogada en tu despacho, que estamos viendo que hay una demanda que no hay, que estamos teniendo graves problemas. Se ha parado el mercado de alquiler. Entonces, ¿para qué haces una ley que nos va a dar todo lo contrario? Es decir, que un propietario va a decir, pues yo de momento ahora no alquilo, me voy a esperar a ver qué pasa. Y vamos a tener 3 meses de parón. Y si alquilo, que de esto ya hablaremos después, voy a hacerlo temporalmente. Es decir, que las familias que realmente necesitan alquilar son pisos, las que se van a quedar familias, fuera. Exacto. que Son las que se van a quedar estos fuera. son los que van a tener un problema tremendo a la hora de encontrar una vivienda. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? Lo contrario. Han provocado el efecto contrario, sí. O sea, yo entiendo y totalmente la vivienda, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Pero esa vivienda digna, quien la tiene que garantizar es la administración. Correcto. Está la Constitución, ¿no? Exacto, o sea, y en eso estamos todos de No la acuerdo. propiedad Todo el privada. mundo tiene que tener una vivienda digna. Están responsabilizando al propietario y al profesional. Exactamente. Pero luego llegamos a la Exactamente. conclusión, ¿qué es una vivienda digna? Porque si lo que tú me estás diciendo, que los pisos que vas a sacar en alquiler son los del Sareb, o los de los propietarios, que les van a ir salir un inquilino y que no va a reformar porque no le va a salir los números, Claro. esa vivienda va a dejar de ser tan digna como estaba antes. Es decir, que no va a ser una vivienda digna. Se va a hacer lo justito Ojo, y necesario. cuidado, Exacto. Punto. O va a salir del mercado del alquiler, como está sucediendo Sí, mucho. en Y mi nos vamos caso, a la- que están solicitando valoraciones y poniendo pisos en venta. En venta, sí. Claro, es que nos vamos de un mercado al otro, es decir, que nos pasamos del alquiler a la venta. Entonces, es que
lo miremos por lo que lo miremos, aunque miremos algo positivo, es que cuesta encontrarlo, ¿eh? Yo he encontrado una cosa positiva. Ah, de la luego ley. no la dices. La dejamos para el final. Luego nos la El punto cuentas. positivo. El título. Luego tenemos, que esto sí que queremos un poquito mejor aclararlo, quizás la gente... Es cuando os pasó con el COVID que empezamos a escuchar palabras que no habíamos oído nunca y que nos parecían... O cuando vino la crisis de la burbuja, que la prima de riesgo, nadie conocía que existía ¿Qué una prima? prima que se llamaba riesgo y de golpe por todo el mundo hablaba de la prima de riesgo, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Están saliendo algunas palabras que la gente no debería ni siquiera conocer, porque eso ya estamos los profesionales para hacerlo, pero claro, te sale, te bombardean los medios de comunicación y tú dices, bueno, pero no me aclaro, ¿qué es un mercado residencial tensionado? Es que claro, dices esto y dices, a ver, señores, Aupa, ¿y esto cómo lo...? ¿y esto cómo me lo ¿Y esto como? cómo me Una lo zona como? con mucho estrés. Con mucho tenso, no Que hayan tenso... lleno de oficinas, lleno de... Mucho tenso, es que la gente va corriendo como en Estados Unidos, ¿no? Es Nueva York, ¿no? Es terrorífico. Quizás resúmelo lo máximo que puedas. Bueno, eso sí que va a ser difícil. Sí, bueno, la zona de mercado tensionado al final es aquellas zonas, aquellas partes de las ciudades o las ciudades enteras en las cuales los precios del alquiler son superiores a la renta media que podría, o el 30% que se puede destinar de lo que cobramos para poder tener un alquiler. Los economistas siempre nos han dicho que tenemos que destinar el 30%. Sí, que no más del 30. No más del 30%, Las entidades tanto para bancarias alquiler... nos dicen el 35, suben un poquito más para la Exacto, hipoteca. bueno, ellos siempre buscan un poco más, pero los economistas siempre nos han dicho, de tu sueldo, tú como máximo tienes que destinar un 30%, ya sea para alquiler Alquiler o venta, o para o compra. la hipoteca. Entonces, ¿qué sucede? Que los políticos han dado cuenta que hay zonas en las cuales pagas mucho más que ese 30%. Y entonces han determinado que las comunidades autónomas tienen que hacer un análisis y determinar en qué barrio sucede eso o quién se ha incrementado más de un 3% del IPC con la inflación que hemos Pues tenido. Barcelona toda. Toda, pero es que toda Y área- Cataluña. y área yo diría metropolitana. que salvo el pueblo, un pueblo de la montaña, el De resto, Lleida, de Lleida, Perdut, ah, i exacte, que no n'hi hagi pistes d'esquí a prop. perquè si hi ha les pistes d'esquí ja Ja- tenim un altre, ja- ja està molt tensionat Ja també. també està tensionat per la neu. Entonces es que va a ser todo. Todo realmente. Pero claro, el proceso para declararlo no es sencillo, porque tienen que hacer este estudio, que aquí ya han dicho. Pero aquí ya lo tenemos, ¿no? Aquí, Ya lo bueno, lo tiene. No. No, pero se No, debe iniciar, lo teníamos. Lo teníamos, Ahora pero no tiene por qué ser el mismo. la Y ley eso gana dice- tiempo para... no puede ser el mismo porque la ley les dice que tienen que hacer una memoria, tienen que hacer un estudio, lo tienen que poner a información pública, la gente podremos hacer alegaciones y después de eso determinarán. No sé, para el año Esperemos que que no viene o llegue el a tiempo. otro. Esperemos que no llegue a tiempo, ¿no? Sí. ¿No? Con Que, lo que cual, no, que no pierdan el tiempo. con lo cual, al final, zona de mercado tensionada es aquella zona en que es difícil alquilar o comprar un piso. Ya está, resumen. Claro, que no hay. Y caro, Y que no va a haber después de esta ley. todavía menos. Sí, sí, no, eso está ¿Qué, claro. qué comentabas que habías encontrado algo en esa ley? Y que, Algo como positivo, ¿lo digo ya? Sí. Ya, ya. Bueno, Sí, perdona, hombre. perdona, es que Ya. me he quedado en Es que nos ascuas. hemos quedado es que ahí. Hombre. digo, no puede ser, yo que me he leído todo. No, es broma, no me lo he leído. Este puente tenemos Solo he tiempo. estado leyendo Sí. ley. En vertical. Los resúmenes que nos han pasado los de los Ahí. colegios, las asociaciones, Eso sí. etcétera, ¿no? Pues yo he encontrado una cosa positiva y es con respecto a la luminosis. Ah, yo también, eso también. Con los Eso me vicios parece. ocultos. Los vicios ocultos. Eso me tenemos, parece. sí, tenemos un problema con el tema de la luminosis y los vicios ocultos, los edificios en aquella El amianto, el amianto, lo más importante, Exacto. creo yo, porque la luminosis es algo que ya tenemos en mente todos, pero el amianto no, y es algo que no se está informando, y yo creo que ahora es obligatorio informar. Yo esto sí que estoy de acuerdo Pero aquí contigo. viene, esa es la parte positiva. Dime. Pero entonces viene también porque claro, tú como vecino, como propietario, no es una cuestión individual. Tu piso, tú le puedes hacer la prueba, pero a lo mejor en una zona comunitaria, con lo cual es la comunidad de propietarios la que lo tiene que hacer. Yo dije, bueno, pues esto con la IT, pero resulta que no, Que que la no, IT la es IT algo Es visual. lo que Visual. yo quería sacar el Exacto, tema. exacto. Entonces ahí no en está la inspección comprendido. técnica no está comprendida. Entonces, yo veo como bueno de la ley
que por fin todos estos edificios que pueden tener un problema, porque también me he encontrado demandas, que hay compañeros que ponen una demanda que puedes tener el cemento, pero no que la no sale, enfermedad. que no la enfermedad, La tipología, que simplemente lo han utilizado, pero no se ha No se ha desarrollado. desarrollado. Pero ya te encuentras con una demanda que te piden resolver el contrato y devolver los 180.000 o los 200.000 euros que pagaron por ese piso. Es todo un problema. Y entonces, claro, quien tiene que determinar quien tiene que hacer las comprobaciones es la comunidad de propietarios, con lo cual yo creo que ahí vamos a tener un arma para poder exigir lo mismo que se exige en la IT, Sí. lo mismo que se exija con respecto a los edificios. Pero eso está bien, porque de manera se puede regular y por lo menos puedes tener toda la información, porque claro, tú dices, no tiene luminosis. Claro, a lo mejor tu piso no, pero en el local sí, y esto nos ha pasado en muchas ocasiones. Es que, claro. como siempre, en este país hacemos las cosas a medias. En Francia hay 7 certificados, si no recuerdo mal. Está hasta el de las cucarachas. ¿Vale? Bueno, O sea, no nos comparemos con ellos porque nos bueno, volveremos locos. Pero ¿sí? podríamos buscar algo medio Exacto. porque Dejemos las no se cucarachas, entiende pero como una no sé. inspección técnica de un edificio no Animal contempla doméstico. una afectación de aluminosis. Exacto, que es Ah, una afectación entonces, grave. Es más, mi duda es, que comentabas, de hacer esa Sí, cata esa- de aluminosis, sí. cuando surge la venta de un particular, ¿dónde se ha de hacer esa cata? ¿En la vivienda Claro. o en el edificio? Porque también surgen casuísticas De que reales. está en zonas comunes y no está Está en en los la zona edificios. privativa. O en claro. plantas. Yo me he Claro. encontrado 2 pisos, no, 2 sí, dependiendo del año de construcción. Claro. Sí. O sea, Que era porque eran pares o impares, ¿no? No. El mismo edificio, misma portería, Sí. que nos encontremos en una situación en la cual se construyó anteriormente Sí, al y que 56 y luego se y volvió- posterior se construyó la Derecho a vuelo. segunda, Claro. la tercera y cuarta planta con aluminosis. Pero puede ser con un derecho de vuelo. ¿no? ¿Dónde hago la cata? Sí. En cada planta, en cada piso. Entonces, Cada baño, El cada vecino de cocina. abajo. claro. Exacto. Abajo. Pues ahí, claro, evidentemente todo. La Simplemente, o sea, ellos lo han enunciado como tú Claro. tienes la obligación Sí. como profesional, vosotros como profesionales, cuando ofertáis un piso, tenéis que decir si tiene alguna sustancia que puede ser perjudicial. Entonces vosotros pues tendréis que coger, yo eso, os veo con una el casco, bola. una bola y decir, pues ala, del edificio, pues habrá que, evidentemente las comunidades, pues otra de las obligaciones que van a tener va a ser, claro, determinadas comunidades. Las Más comunidades trabajo nuevas, ¿no? para los arquitectos. Y para y Exactamente. los administradores de fincas, que yo creo que son los que tienen que comunicar a esas comunidades de propietarios. ¿Qué se tiene que hacer? Porque pongámonos en nuestro lugar como agentes de la propiedad inmobiliaria, ponerse en contacto con un presidente y solicitar una cata de aluminosis del edificio global cuando no dan ni, Escúchame, Ni los buenos días. ni el Los acta buenos del días, año. Exacto. te pueden enchufar, pero rápido. Ya, Entonces, ¿qué? Aquí ¿Qué? tiene una colaboración importante. De hecho, se mencionan en la ley, así, sin venir a cuento, los administradores de fincas de repente salen mencionados en la ley. Con lo cual... Los que han habido más silencio, ¿Yo? pero que han dejado la gota más gorda. Vamos para una noticia que creo que es interesante. Yo ya me voy directamente a la sexta. Nuria, que te las tienes numeradas, porque estamos a 17-29 minutos y si no se nos está acabando ya asumiendo el Vamos tiempo. al 6. ¿Qué Mira, nos dice el 6? la 6 dice, la juez ordena a los ocupas que abandonen la casa de la Bonanova o si no serán desalojados. ¿Esto qué os parece? ¿Buena o mala noticia? Mucho ruido han hecho. Y pocas nueces. Sí. La magistrada da la razón a la Sareb y advierte a los ocupantes de que si incumpen la orden serán expulsados por la policía. ¿Esto es por todo el follón que se llega llevando Bueno, durante semanas? No. Aquí es como un poco lo de siempre. Esto es lo que se hace siempre en todos los procedimientos, que existe una ocupación. Y El esto juez lleva años, ¿no? lleva años. Estas ocupaciones allí en la Bonanova llevan años. Se ha iniciado el procedimiento cuando se ha iniciado. Y entonces la sentencia, evidentemente, tiene que determinar que se devuelva A a la su propietario. Y en la sentencia siempre dice, pero en todos los casos, no únicamente porque haya sido a Bonanova o por el caso, porque es un caso mediático, sino que en todos casos lo que tiene que hacer es requerirles para que le devuelvan y en el caso que no le devuelvan se hace un lanzamiento y ese lanzamiento se hace con la fuerza pública en los casos en que haya problemas. Casualmente ha coincidido ¿Ido? con una selección. Es otra de las, eso es
Es otra de las cuestiones Es también interesante, de las interesantes. ¿no? casualidades. Sí, porque yo llevo muchos años pasando por allí viendo a aquellos ocupas allí. Sí, sí. Con lo cual... No y son de otra, hoy. otra de las joyas... Eran gent del barri, Exacto, ¿no? sí. Otra de las joyas que ha hecho la ley es prohibir los lanzamientos secretos. En casos como este, como el de la Bonanova, o cuando tenemos estas asociaciones culturales que hacen los ocupas en casas privadas que las han ocupado y les han privado a sus propietarios, ¿qué sucede? Que cuando ellos saben la fecha del lanzamiento por redes sociales Lo ponen. lo ponen y entonces te encuentras Con un que, follón con un ahí. follón y entonces ¿qué hace la policía? Por seguridad suspende ese lanzamiento. Que ya pasó. Los Mossos pidieron realizar el dispositivo para expulsar a los ocupas de forma conjunta en ambas fincas, pero que se tuvieron que ir por seguridad. Por Sí. seguridad tuvieron que dejarlo, porque en el 2018 el edificio ya fue desalojado, pero los ocupas volvieron, pero bueno, vamos, rapidísimo. Sí, de una esquina a la otra. Pim, pam. Bueno, es que Sí. mola vivir en Bonanova. Sí, porque no vamos a ir a otro barrio teniendo una buena Hombre. nova, ¿no? A ¿Para ver, qué voy a meterme en no barrios? pudiendo vivir en una Ojo, torre, ¿para qué muy me vas a digno, vivir en no un barrios. No, piso? no, muy digno, muy digno. Muy digno, no vayas a hablar tú mal de no barrios, precisamente. Hombre, nacido y trabajando. Y ya como último, esto de sí que es lo que hemos de decir, porque bueno, una cosa es todo lo mediático que ha habido con todo esto del cubo y de la Bonanova, pero ahora otro tema, que esto quizás podemos alargarlo un poco más, que es el tema de los honorarios a cargo del propietario en el tema del alquiler. Yo creo que vamos a hacer un parón aquí, si os parece, nada, unos segundos, y entraremos a hablar tema uno de los honorarios a cargo del propietario, que esto es lo que nos dice también la ley, y también pues eso, hablaremos un poco de lo que hemos dicho antes, ¿no? Del contrato temporal, porque es lo que ahora nos vamos a encontrar, que los propietarios, pues bueno, nos preguntan que cómo podemos hacer los contratos, quién tiene que pagar, cómo no tiene que pagar, bla, bla, bla. Sin que si os parece, hacemos un Kick-Cut. paréntesis pequeñín, ara venimos. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, amb Eva López. Torn de dubtes i preguntes. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Pren nota. 657 331 089. 657 331 089. Perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència. Patrocinat per Immosomni. Bueno, ya estamos otra vez aquí y ahora hemos dejado las noticias aparcadas, pero sí que tenemos un par de temas que creo que son importantes de hablar, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero vamos a hablarlo de una manera que el que nos esté escuchando, sobre todo los propietarios o los inquilinos, pues que sepan realmente cómo va a funcionar a partir de ahora. Porque como he dicho desde el principio, nos guste o no nos guste esta ley a los agentes inmobiliarios, lo que nos toca es cumplirla. Es decir, que la cumpliremos y con No todo el solo rigor. nosotros, también los propietarios, que también les incumbe. Correcto. Y los inquilinos Y los también, inquilinos, todos, es decir, que todos. aquí tenemos una ley y de momento, mientras esté la ley vigente, tenemos que cumplirla y es lo que nos toca. Entonces, como nos llegan muchas peticiones, muchas
preguntas a través de nuestros clientes, usuarios, pues ya que te tenemos aquí, Arantxa, quizás tú jurídicamente lo puedes explicar pues un poquito mejor que lo hacemos nosotros. La obligación de pagar los honorarios, lo han puesto muy claro y muy, vamos, es que no hay para tener un error o para identificar otra cosa que no diga exactamente quién le toca pagar los honorarios en el caso de alquilar una vivienda. Pero yo aquí me gustaría recordar, porque desde el 2019, cuando el propietario es persona jurídica, ya tenía que pagar los honorarios. Y realmente no hubo tanto revuelo como ahora. Claro, los particulares propietarios. Yo lo primero que quiero decir y advierto que no se vayan a San Google a hacer los contratos, porque nos vamos a encontrar con un grave problema, porque jurídico. Puede haber propietarios que con tal de ahorrarse unos honorarios muy dignos de la inmobiliaria por efectuar todo el trámite, se vayan a Google, cojan un contrato que a saber de qué país es, de qué año es y cómo es, y pongan allí un contrato que bueno, que luego no hay quien lo coja, y cuando vienen los problemas que tenemos que poner la demanda o tenemos que negociar entre inquilino, propietario, etcétera, es cuando nos encontramos con un grave problema. Claro, ahora es cuando realmente nos van a necesitar más. Exacto. Porque si bien antes siempre llevábamos un control de ese contrato, ahora tienen la libertad de hacerlo ellos. Antes también la tenían, pero sí que es cierto que con tal de ahorrarse... Tenía menos coste para ellos. Claro. ¿Vale? Yo también quiero poner en valor vuestro trabajo, no es porque esté aquí me hayáis invitado para que me volváis a invitar, pero no, lo decía porque yo creo que también vosotros hacéis un trabajo muy importante, que es enseñar pisos. Un inquilino no viene y dice quiero ver ese piso y únicamente haces el trabajo con respecto a ese piso. Vosotros enseñáis una infinidad de pisos, recabáis la información, la documentación que os da, un poco ayudáis al propietario a escoger el perfil. Hacéis todo un trabajo que no es únicamente este es el piso, este es el contrato, págame. Es toda una selección, que esto es un trabajo que se tiene que pagar. Ya, pero bueno, como aquí no estamos acostumbrados, porque en otras comunidades, como por ejemplo Valencia, creo que van al 50-50, que lo creo que hubiera sido lo más justo. Es decir, yo que el creo 50 que es que prestáis servicios a ambas partes, claro. Y aquí también muchas veces yo me oigo la queja, tanto por propietarios como por inquilinos. Es que la inmobiliaria va de parte de él o va de parte del otro. Si eso el 50% no va de parte de nadie. Sois unos intermediarios. Lo justo. Es lo que comentaba yo, que no están representadas las dos partes con las mismas garantías. Claro. Y ahí es donde creo que es necesaria un profesional inmobiliario que represente también al inquilino. Claro. Porque una cosa que escuché ayer, no sé si lo entendí bien, quizás que también lo escuchaste tú ayer, Nuria, el hecho de que tú hagas un contrato, ¿te conviertes en empresario? Bueno, espérate, te lo explico un poquito. Pero, a ver, hay una ley europea, ¿vale?, que le pusieron un nombre que yo no acabé de entender, ¿vale?, de que si tú, siendo un particular, ¿vale?, te descargas desde una página oficial un contrato de alquiler, te pueden considerar, entre comillas, ya no eres de tú a tú con el inquilino, pasa a ser un consumidor y tú ya pasas a otro nivel. Tú tienes una actividad económica, en definitiva, porque tú como propietario estás sacando un rendimiento de un inmueble, con lo cual tú ahí estás generando un rendimiento. Sí, entonces, evidentemente, una pequeña empresa, entre comillas. Exactamente. Eso es que lo entendimos ayer en el Colegio de APIS y yo me quedé un poco así, y tú también, Nuria, que no llegamos a entender porque dice que esto vulnera la ley de consumidores europeos. Sí. Y nos quedamos un poco así pilladas porque digo, ostras, pues esto habría que en profundizar y saber hasta dónde... El tema yo creo que era un poco de que no te pienses, señor propietario, que si tú lo haces así, no te van a considerar, te van a considerar de tú a tú con el inquilino. Claro, no. O sea, el inquilino será Más un consumidor o un usuario. El consumidor seguro y tú
pasarás a ser otra instancia superior a estar al tú a tú. Yo creo que es una ley europea, que el nombre es muy raro, no lo entendí bien, ¿vale? Pero yo creo que iba por ahí el tema. Ojo, hay que investigar. Hay que investigar. Bueno, señores propietarios. pero no os vayáis a la europea o la ley de consumidores y usuarios de aquí, la española, ya lo rige. Porque te dice que consumidor es el producto, el que consume el producto final. Pero claro, si tú como propietario estás, porque luego tienes esos rendimientos que los vas a declarar en Hacienda, en la renta, con lo cual tú ahí estás sacando un rendimiento, lo mismo que declaras los rendimientos del trabajo, declaras los rendimientos de los inmuebles o los mobiliarios, de lo que obtienes de las acciones. Pues evidentemente, como declaras esos rendimientos, tú ahí tienes una posición diferente. Correcto, superior a la de exactamente. Yo creo que iba el tema por ahí y nos dijeron una ley europea, que se ve que en algún que otro sitio ya le han dado caña con ella. Claro, porque al final lo que pasa muchas veces, y de ahí también los abusos, y que es lo que entiendo que han intentado proteger, pero que lo han hecho mal, es que bueno, siempre está el consumidor, el arrendatario, que sufre los abusos de una posición dominante por parte del propietario, pero bueno, que esto bien no es así, y sobre todo si hay profesionales de por en medio que buscan el equilibrio, porque luego un juzgado, si un contrato, como no salió hace pocos meses, un contrato de arrendamiento que tenía 34 cláusulas nulas, o sea, era abusivas. Un contrato totalmente abusivo. Pero es que en estos momentos el inquilino se siente menos protegido, porque si él no va a pagar, ninguna agencia va a mirar por sus intereses. Es decir, que este es el contrato. Esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Entonces, claro, si vas a través de una agencia donde te pagan unos honorarios, tú después decir, mira, esto ni se te ocurra firmarlo porque esto es abusivo, porque esto no sé qué. Es que lo de los animalitos, que si los muebles, no los muebles, que si pinto, si no pinto, que ya hay electrodomésticos. Es que hay mil cosas. Lo que está claro es que por ahorrarse un administrador de fincas o un API, lo más probable es que le llegue una factura más grande de un abogado en un futuro. Sí. Entonces, y el juzgado. Esa es la segunda parte que veía buena de la ley. Claro, cada uno barre para su casa. Te comprendo como compañero. Cada uno barre para su casa, ¿eh? Claro. Pero bueno, es importante que lo digamos, que no es tan fácil hacer un contrato. Mira, la semana pasada, en una charla que teníamos, decíamos, con el tema de los alquileres de los pisos, que nosotros las agencias inmobiliarias lo pasamos mal, porque nosotros quisiéramos tener un listado con 30 pisos en alquiler para poder ayudar a los que buscan pisos y decirle, pues mira, aquel, lo otro, y te enseño 3 si es necesario, y escoges el que quieras. No el decir, tengo uno y sálguense que pueda a ver cuál es el perfil más bonito para ese piso. Entonces comentábamos y decíamos, podríamos hacer como una especie de, ¿cómo se diría? Vamos a poner un testigo para ver qué pasa y qué ocurre. Jolines, yo lo dije por decir la semana pasada y esto me ha pasado ayer. Es decir, que en mi despacho ponen un piso en alquiler en la zona del Carmelo a 850 euros. Lo ponen a las 6 de la tarde. A las 7 les digo, por favor, quitar el anuncio. Quitar el anuncio. Es imposible. Es imposible. Claro. Se les olvidó quitar el anuncio. No sé, al día siguiente, por la mañana, a las 9, me quería comer a todo el despacho. Porque digo, hoy solo vamos a trabajar en este despacho, piso. Para este piso. Sí. Porque habían más de 50 solicitudes en cada portal. Llamadas, era un drama. Entonces, claro, tampoco tenemos más horas para enseñarlo. Es decir, que todo ese trabajo se ha de renumerar, o es que damos todo eso, perdimos un despacho de 6 personas solamente pendientes del teléfono y de coger a gente, porque claro, lo que quieres es ser agradable con la gente y educado. Decías, darle un servicio a todos. Sí. Ahora, disculpad que vaya un poquito hacia atrás, pero en relación a los alquileres, que podrían haber aprovechado en esta ley, porque ya que se busca la máxima seguridad jurídica para los inquilinos, ¿por qué no compensar un poco la seguridad jurídica al propietario? ¿Cómo? ¿Cuántos miles de contratos hemos inscrito en la Cámara de la Propiedad? ¿No tienen los datos de los inquilinos, de los inquilinos como para que haya una base de datos lo suficientemente fiable como para que el propietario o el profesional pueda consultar si ese
ese inquilino propuesto está en una lista negra o no está en una lista negra. Una seguridad para el propietario. Claro. O sea, claro. Nos estamos basando todo en un interés privado, de un seguro de impagos, que te lo cubrimos, pero cuando tenemos la información en una base de datos ya. Y que sería tan fácil Y como que sería tan fácil como a la hora, mire, páseme estos datos, esta es la solicitud, mire, no apto. No hace falta que me digan el por qué, simplemente no apto, claro. porque dejó de pagar, porque debe, porque lo que fuese. Hay algunas privadas, pero Sí, no están completas. Pero no están completas, no es fiable. Pero ¿para qué sirve sí. la fianza? ¿Para qué Claro, sirve...? bueno, y hay otro tema que enlazo yo entre fianza, honorarios, porque en teoría dicen que la ley lo que buscaba es que cuando tú vas a alquilar, claro, tienes que pagar muchas cosas de inicio. Entonces, el problema es que la gente no puede pagar el mes en curso, la fianza, la garantía adicional y los honorarios de la inmobiliaria. Entonces, han decidido cargarse los honorarios de la inmobiliaria. ONGs. Pero claro, ONGs Larias. ¿qué pasa? Y entonces dicen, no, porque la garantía inmobiliaria únicamente puede ser limitada a una renta, 2 rentas, lo que establece la ley. Pero se olvidan de una cosa, ya tenemos aquí otra vez la puntilla de la ley. Te dice que tú lo limitas cuando el contrato es de 5 años y de persona física, 7 años persona jurídica. Si tú lo haces de 5 años y un mes, ya puedes pedir más garantía adicional. Entonces ya no tienes esa limitación. Sí, con lo cual, evidentemente... Sí, pero... Píldora. Pero no había... Pero no te acordabas. Claro, La a veces, píldora del día, ¿no? Exacto, a veces son cosas tan sencillas que dices, a ver, señores políticos, si ustedes lo que pretenden es que esa persona, ese inquilino, pueda alquilar, pues lo que tienen que hacer es facilitar al propietario que si luego tiene un problema, poderlo echar mucho más rápido, porque los seguros de impagos están muy bien. Yo los aconsejo, pero es un año. Pero no facilitan tampoco y la salida. Actualmente, y con toda la reforma que nos han hecho también en esta ley, con los procedimientos judiciales, en un año creo que no los vamos a tener fuera. De hecho, cuando contratamos estas empresas, que contratamos para alquiler seguro y etcétera, porque seguro que vosotros en vuestros despachos habéis visto nóminas falsificadas, contratos falsificados, total, transferencias de ida y vuelta. Gente que te dice que es para mi pareja alquilar el piso y luego resulta que lo que está haciendo es alquilarlo por habitaciones y haciendo negocios. O te sale en el Airbnb y le llega una multa al propietario porque es alquiler turístico. 30.000 euros. Es decir, que Barcelona. O presentar un DNI a una persona que no lo es. Exactamente. Así que vamos a ser serios, que siempre ponemos en el foco como si el malo malísimo fuera el propietario o la agencia inmobiliaria, pero hay los, que nosotros encontramos en los despachos cada cosa que, como dices, hay que dejar los pisos en el mismo estado que te los encuentras. Vamos después de muchos de los pisos que dejan los inquilinos, que hay que entrar con excavadora, Ojito, es decir, que no miremos siempre el foco a lo mismo, es decir, que yo creo que tendría que haber sido una ley que estuviera más equiparada y más equilibrada entre las dos partes y que salgan beneficiados y no perjudicados ni unos ni otros. Buscar el equilibrio y buscar al final pues las ventajas y los inconvenientes, los problemas que cada una de las partes tiene, pues facilitar. Y al final, si tú facilitas el mercado inmobiliario, si das facilidades, la gente lo que busca... yo encuentro esto de una vivienda vacía, pues te recargo el IBI. Es una tontería. Si tú eres un empresario que quieres rentabilizar, no vas a tener una vivienda vacía. Quien tiene una vivienda vacía es una persona que tiene 2 propiedades, tiene como máximo 3 y no necesita alquilarlas, y a esa persona no le vas a poder poner el recargo del IBI, con lo cual no sirve de nada. Esas viviendas seguirán estando vacías. No vas a mejorar el mercado inmobiliario. Al revés, lo estás perjudicando porque esas personas dirán, para todos los problemas que me ponen, pues yo para eso no alquilo el piso. Lo dejo vacío. Exacto. Y punto. Eso va a ser un comentario muy habitual hoy en día. Vamos a entrar, si os parece, porque ya se nos va ajustando el tiempo y creo que es muy importante que hablemos de lo del contrato temporal, porque esto es lo que muchos propietarios nos van a decir, pues yo no quiero ya familias, a mí solo estudiantes. Sí, aquí vamos a encontrarnos con muchos intentos o fraudes de ley.
A ver, el contrato de temporada es simplemente cuando es un periodo inferior a un año, evidentemente, es cuando tú simplemente, pues un periodo vacacional, pues me voy de julio a septiembre, me voy a la playa, eso es un contrato de temporada. O me han contratado para un proyecto en Barcelona que solo va a durar 6 meses, eso es un contrato de temporada. Cuando tú resides habitualmente en ese piso, no puede ser un contrato de temporada, eso es un contrato de un domicilio habitual. Con lo cual, por mucho que tú quieras saltarte la ley con ese contrato de temporada, el inquilino luego te va a decir que nanay... ¿Se puede demostrarlo? Y lo primero que va a hacer es empadronarse. Sí. No, y si los niños van al colegio, claro, sí. O yo trabajo aquí. El médico, la seguridad social. Se ha de hacer vinculando el contrato laboral. Claro, que realmente sean, yo sí que estudiantes, bien redactado. Contratos de temporada, sí que los he hecho, pero claro, realmente por necesidades. Me voy a escribir un libro y entonces me voy a la playa y voy a estar allí 10 meses. Vale, pues eso es un contrato de temporada. Y tienes tu vivienda habitual. Y tienes en otro tu vivienda sitio. habitual y me acreditas que esa es tu vivienda habitual, Claro. que tú estás empadronado allí y con lo cual demuestras que es eso. Pero que no se equivoquen, porque es lo que otras veces decía, pues los voy haciendo de 11 meses en 11 meses. No. Van a faltar estudiantes. Sí. Sí. No pisos, estudiantes. Lo que nos pasó con la pandemia, Sí. que no encontrábamos estudiantes Estudiantes. porque los colegios no iban al cole, entonces todos los pisos que alquilábamos estudiantes los teníamos que alquilar a otro tipo de familias porque no habían estudiantes. Ahora nos va a pasar al revés. Ahora- A los estudiantes pues van a tener pisos de software, van a escogerlos. Van a fomentar la Van a educación. fomentar la Si al educación. final la ley de la vivienda es para fomentar la educación. Mira, te alquilo el piso si te apuntas a la universidad. Ay, estudia. Haz un máster. Y además, si sacas buena nota, a final de curso igual Hasta te rebajo un 2%. Exacto. No te incremento el IPC que van a poner, ¿no? Eso Es que hay que sacar el punto humorístico, ¿no? Siempre. Del tema, pero es que sí que es verdad que, por ejemplo, las empresas que tienen, pues bueno, edificios para estudiantes, pues esto para nosotros nos va a fastidiar, ¿no? Porque claro, van a coger un piso entre 4 y ya antes yo tenía muchos propietarios que me decían, yo a estudiantes no, porque no quiero que los vecinos se me quejen porque hacen fiestas o porque luego se pelean entre ellos y me dejan uno por pagar y luego tengo que hacer la subrogación y tal y que cual, que yo siempre decía, bueno, pues si los que no dan faena en el hecho de pagar, porque normalmente pagan los papás Sí. y Exacto, tampoco no dan tienes mucho problemas. trabajo, ¿no? Pero muchos propietarios Por pues los eran vecinos, reacios, por eran los vecinos reacios más Sí. que nada. que no querían estudiantes. Bueno, pues ya tengo 2 pisos que se me han quedado vacíos y los propietarios me han dicho, sí puede ser o estudiantes o en unas enfermeras que estén de paso o en un tema médico, de cirugía estética. Es decir, que ya ellos ya marcando el perfil San del inquilino Google, que San quieren. San Google. Totalmente, San Google. San Google. Pero bueno, que quiero que quede claro que los propietarios que nos están escuchando o profesionales, ojo, un contrato temporal tiene que estar muy bien acreditado que realmente Exacto. es temporal, porque Sí. si no tendremos un problema. Tendremos un problema, acabaremos en el juzgado y lo que a lo mejor teníamos la razón de que no nos pagaban, pues acabaremos con un contrato nulo y con y mayores sí. problemas. Y Con lo cual además, sí. será un juicio ordinario, no va a ser una falta de pago. Exacto. No hay que ser más listos que el Papa ni No. duros a 4 pesetas. Al final, si la ley nos dice una cosa, hay que cumplirla. Evidentemente, pues lo que decíamos antes, si buscamos un resquicio de la ley, pues hacemos el contrato por un mes más y pedimos más garantía adicional. Evidentemente, todas estas cosas hay que hacerlas. Y el tema del temporada, fiscalmente pierdes la deducción, la bonificación. Exactamente. ¿vale? Por vivienda habitual, por alquilar una vivienda habitual, que ahora está en el 60, que luego Que cambiará sí. más adelante. No, la ley ya dice Sí, que sí. lo van a cambiar. Bueno, sí, pero dentro bueno. de la renta que haremos en el 2025. Exacto, para el De aquí al 24. 2025 pueden haber Sí. cambiado tanto. Bueno, pero Van a lo haber pone. tantos estudiantes. Tanto. Exacto. Pueden Madre haber de Dios. tantas plazas LESEPs. Sí, sí, sí. Va a ser Vamos a tener que cambiar el no hay duros a 4 pesetas porque no lo entenderán. De los estudiantes Exacto. que... Oye, ahora con la inteligencia artificial es más fácil estudiar. Ponte a estudiar y encima tendrás un piso. Ese era terrible. Yo quiero, Jordi, que tú creo que tenías una pregunta que hacerle a Arantxa y yo creo que es interesante también porque es algo que está sobre la mesa, que hay gente que estará pensando en si es una posibilidad, ¿no? Bueno, me he encontrado 2 casos reales de solicitud expresa por parte del propietario de alquiler de habitación, teniendo en cuenta
teniendo en cuenta de que estaría fuera de la LAO y se regiría a través del Código Civil. El Código Civil, sí. Entonces, es una alternativa. No digo que sea un fraude, simplemente que es, a día de hoy, es una alternativa que ya sabemos, ahora comentarás, Arantxa, que eso es temporal, pero bueno, ese era el tema. ¿Cómo lo ves? Que si crees que puede ser una solución temporal. Yo creo que una solución temporal, no, o sea, realmente, pues lo que decíamos, el fraude de ley no se puede aceptar. Si tú realmente alquilas una habitación, que hay alquileres de habitaciones, bueno, pues ese contrato es perfectamente válido, se rige por el Código Civil, por lo que dispongan las partes, pero evidentemente las partes no van a tener las garantías que tienen con la Ley de Arrendamientos Urbanos, ni una parte ni la otra. Si no es una habitación, si tú dices, le alquilo, lo que antes en plan de broma, al marido le alquilo la habitación y a la mujer le alquilo la otra habitación. Y al perro la terraza. Y al perro la terraza y al amante ya lo que se tercie. Entonces, evidentemente, eso es un fraude de ley, como decíamos antes, y eso lo único que va a hacer es que ese contrato haga aguas por todos sitios. Y luego las dificultades que tienen los alquileres de las habitaciones, porque ¿cómo echas a esa persona? Porque tienes luego que poner una demanda por un contrato de habitación, no del resto, con las zonas comunes, todos los conflictos que pueden existir. Es un conflicto y yo creo que no es una manera de saltarse la ley, porque al final la ley de la vivienda No buscamos saltarnos la ley, lo que buscamos son alternativas legales que poder ofrecer a los propietarios. Hombre, yo, si la situación no es de que realmente alquilas todo un piso por habitaciones y que realmente se alquilan esas habitaciones así, yo no lo haría, porque al final va a ser un conflicto. Eso sí, ahora aquí en Cataluña, como somos más papistas que el Papa, ya el libro sexto, ya tenemos el anteproyecto en el cual se va a regular el contrato de temporada, porque el contrato de temporada tampoco está regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Nos vamos al Código Civil, pues aquí también se va a regular el contrato de temporada, el derecho de habitación, todos estos contratos así que se van haciendo, el coliving, todo esto está previsto ya que en el anteproyecto del libro sexto del Código Civil de Cataluña. Luego ya veremos si el Constitucional dice que es legal, que es constitucional o no, pero aquí lo están regulando. Aquí realmente en Cataluña el derecho lo tenemos más avanzado, es un derecho más europeo que en el resto de España. Vamos más avanzados. Ya tuvimos nosotros la ley de limitación de los precios de alquiler. Pasó lo que pasó, pero bueno, ya hemos ido avanzando. Yo no lo buscaría como alternativa. La habitación. Yo creo que al final el propietario tiene que entender que nos han publicado esta ley. Hay un cambio de reglas de juegos. Hay un cambio de reglas de juegos y hay que adaptarse, y que al final tú lo que buscas es una rentabilidad con tu piso. Vuelvo a la rentabilidad, es que al final es tu negocio. El piso para lo que tú quieras, para complementar tu pensión, para complementar tu sueldo o simplemente para poder pagar los estudios del niño, para lo que sea ese piso. Pero pues tienes que adaptarte a las reglas del juego. No puedes dejar de pagar la seguridad social porque tú quieras, o no puedes dejar de pagar las cosas, pues es igual. Y entonces la gente tiene que adaptarse a las nuevas leyes. Y así que hemos llegado a 17:58 minutos. Es decir, que ya nos tenemos que adaptar a la ley, nos guste o no nos guste. Al horario. Y después de 6 días de haber sido aprobada, todavía estamos discutiéndola y todavía hay muchos puntos que todavía nos parecen no están claros. No están claros, están incomprensibles. Sin que muchísimas gracias, Arantxa, por venir. A vosotros por invitarme. Es un gustazo escucharte, porque además hablas muy claro, muy llano, que es lo que queremos transmitir a los oyentes. Y bueno, veremos lo que va pasando, porque esto no ha acabado aquí. Esto todavía acaba de empezar, yo creo que acaba. Prólogo. Aquí tenemos todavía guerra. Aquí tenemos más programas. Sí, yo creo que tendremos más programas. Muchas gracias, Arantxa. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Núria. Un placer. Metre quadrat. Cada dimecres de 5 a 6 a RKB. Troba'ns en el 106.9 de la FM. I com sempre, al final del programa agraeixo sobretot als convidats i també als socis d'Imosomni, perquè sense ells aquest programa no seria possible. Fins dimecres que ve. Moltes gràcies. Metre quadrat. L'espai immobiliari de referència. Patrocinat per Immosomni.
amb Eva López.